Muy bien, pues vamos a continuar las clases. Nos toca hablar de choque hipovolémico. Hay varios tipos de choque, pero ahorita vamos a ver el choque hipovolémico. Y esto quiere decir que hay un colapso circulatorio, ¿verdad? Choque es igual a colapso. E hipovolémico es una disminución de la cantidad de volemia, que hay dos tipos, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Entonces, la introducción, primero que nada tenemos que pasar el paso número 1, que es reconocer cuando hay un choque hipovolémico. Hay que saber reconocerlo. El número 2 es identificar la causa probable que causó el estado de choque. Y si la sabemos reconocer y sabemos identificar la causa, pues podemos ajustar tratamiento de acuerdo a la causa de origen. Ningún signo vital, y que quede bien claro, son signos vitales que nos apoyan bastante, pero ningún signo vital como tal, en forma aislada, ¿sí? Ni ningún examen de laboratorio por sí solo nos va a dar un diagnóstico definitivo. Nos hacemos de ellos apoyar, pero ninguno va a dar un diagnóstico definitivo. Es algo integral. Entonces, paso número 1, reconocerlo, ¿sí? Saber cuando hay un posible choque hipovolémico y 2, saber reconocer la causa que dio origen al choque hipovolémico. ¿Cómo lo definimos? En caso que la hemorragia sea la causa más común en el paciente de trauma. Ya les comenté que hay choques hipovolémicos oligoémicos, o sea, con pérdida de sangre, y no oligoémicos. En este caso, la primera causa de un choque hipovolémico va a ser hemorrágico, ¿sí? Puede ser un choque hemorrágico visible, perdón, no visible, que sea interno, no nos damos cuenta que sangra y de repente se está chocando. Un choque hemorrágico traumático donde sí es visible, ¿sí? Sabemos cómo la sangre se está saliendo a través de su organismo. Un choque hipovolémico no visible, porque puede haber secuestro de líquidos internamente, y un choque hipovolémico traumático, ¿sale? Ahora, este tipo de choque, y en realidad todos los choques que comparten, pues comparten una perfusión inadecuada, ¿sí? O sea, que no llevan, como al no llevar sangre a la circulación, pues el oxígeno que se trata de distribuir, pues es inadecuado. ¿Por qué? Porque hay pérdida de volumen intravascular, o sea, dentro del vaso. Esto puede ser porque, esto puede ser causado porque hay una disminución de la precarga, o sea, de la sangre que llega al corazón, la que viene de retorno. Esto también va a causar una reducción de la macro y la microcirculación, y todo esto va a causar a la vez una reacción inflamatoria que al inflamarse, pues esto va a perpetuar más la disminución de la circulación, porque al inflamarse hay una obstrucción al flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué es una hemorragia? Pues es una pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Ahora, depende del volumen que se haya perdido, ¿sí? Para sacar esto, tenemos que ver que un adulto normal tiene aproximadamente el 7% de su peso corporal, que si lo traducimos a litros, va de 4 a 6 litros. Promedio son 5 litros en un adulto. En un adulto promedio de 60 a 70 kilos. 5 litros en promedio, pero va de 4 a 6 litros. ¿Cuál va a ser la fisiopatología del choque hipovolémico? Bueno, el método más efectivo, ¿sí?, de restitución de un gasto cardíaco adecuado, la perfusión final de los órganos y la oxigenación de los tejidos es restaurar el retorno venoso a la normalidad. Entonces, cuando hay un choque hemorrágico, o sea, hipovolémico hemorrágico o hipovolémico oligoémico,
¿sí? Entonces, el cuerpo va a tratar de compensarlo, restaurando la perfusión, como pues, aumentando el gasto cardíaco, ¿sí? Y oxigenando los tejidos, consiguiendo la resistencia periférica. ¿Para qué? Para que un adecuado retorno venoso y todo vuelva a la normalidad. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues localiza y detiene la fuente de la hemorragia. ¿Qué hace? Pues una vasoconstricción de la zona de la hemorragia. De hecho, en la cascada de la coagulación, si ya, ahora que ya vieron eso en su materia de respectivo, vieron que todo inicia con una vasoconstricción y todo termina con una vasoconstricción en la cascada de la coagulación. Y dos, la restitución de volumen apropiado permitirá la recuperación del estado de shock únicamente cuando la hemorragia haya sido detenida. Si no es detenida, pues se va a estar fugando y se va a estar perdiendo lo que estemos metiendo. Las respuestas circulatorias tempranas a la pérdida de sangre son compensatorias, ¿sí? En el estadio 1 hay vasoconstricción, como bien comentamos. Esta es progresiva de la circulación cutánea, muscular y visceral para preservar el flujo de sangre a los riñones, el corazón y el cerebro, o sea, los órganos diana, ¿sí? En el estadio 2, la respuesta a la pérdida de sangre, ¿sí? A la pérdida aguda de la sangre circulante es el aumento de la frecuencia cardíaca en un esfuerzo por conservar el gasto cardíaco, o sea, bombea más rápidamente el corazón, la sangre, para tratar de compensar que esta está disminuida. Sin embargo, pues esto también, pues obviamente desgasta la energía, y eso es un esfuerzo en estadio 2. Y en un estadio 3, la taquicardia es la señal circulatoria medible más temprana del estado de shock. Entonces, un paciente con la sospecha de que tenga un choque hipovolémico hemorrágico, quizá no visible, con taquicardia, ¿sí? Y que supera a la presión arterial diastólica, entonces hablamos que está chocado, ¿verdad? Aquí las células mal perfundidas, o sea que les llega poco oxígeno y obviamente poca sangre, están mal perfundidas y mal oxigenadas. Entonces pierden metabolismo aeróbico y la producción de energía. Entonces las células que están sufriendo por la falta de oxígeno y de sangre, pues entonces pasan a compensar, pasando de un metabolismo aeróbico, o sea, a través de fuentes de oxígeno, a un metabolismo anaeróbico donde no hay oxígeno. Tienen que sobrevivir. De tal modo que hay una formación de ácido láctico. Aparentemente pensamos que el ácido láctico es, es malo, porque así estaba en las guías, ¿no? Que es malo. A mayor especie de ácido láctico, pues hasta dan un cierto pronóstico. Sin embargo, el ácido láctico no es tan malo, es parte de la compensación. Y el ácido láctico también ayuda a que el eritrocito libere más rápido oxígeno a los tejidos. Por eso se aumenta en cantidad. Y así igual como el desarrollo de acidosis láctica. ¿Cuál es el principal trastorno gasométrico que existe en un choque hipovólmico? Pues la acidosis metabólica, la cual tampoco es mala porque está ayudando en la compensación inicial a que la hemoglobina rápidamente libere el oxígeno a los tejidos. Quiere decir que hace que la transporte y que llegando a un tejido rápidamente lo suelte. ¿Para qué? Para compensar la falta de oxígeno. Pues si queremos luego quitar este problema, no. También hay criterios para atacar la acidosis metabólica, pero en un estadio inicial no, porque nos está ayudando. Ahora, si todo esto se sigue perpetuando, pues va a haber daño celular progresivo y FON, o sea, falla orgánica múltiple o falla de múltiples órganos.
pues puede haber como consecuencia de que se perpetúe este tipo de problemas, que haya una coagulopatía, ¿sí? O ya tan llamada lateral letal, que es sangrado difuso, hipotermia y acidosis, ¿sí? Esta coagulopatía no va a dar como consecuencia lesión de tejidos blandos. Y esto a la vez va a haber una inflamación posaguda. Esta lesión de tejidos blandos va a dar como consecuencia una interacción de leucocitos, el endotelio y destrucción de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, ¿sí? Lo cual, lo cual es una disfunción microvascular con síndrome de extravasación capilar, o sea, va a haber destrucción de las paredes capilares y esto va a causar más daño aún porque va a haber una salida o un escape, ¿sí? De la sangre circulante que queda a través de la microcirculación capilar y esto va a perpetuar y va a hacer más daño que el que ya estaba. A nivel intracelular, obviamente con todo esto va a haber un desequilibrio metabólico, va a haber daño en los organelos como las mitocondrias y alteración del sistema vasomotor. Las fases del choque son 4. Ya les comentado que la número 1 es una vasoconstricción, la cual va a causar, ¿sí? O es causada por anoxioisquemia. Entonces, si se está fugando la sangre por una disrupción de la pared endotelial, entonces el cuerpo responde con una vasoconstricción. Cierre de esfínter pre y postcapilar, o sea, no solo se va a vasoconstricir la abertura o el defecto de la pared traumática, sino también va a conservar la sangre a nivel pre y postcapilar. Va a haber una apertura del shunt arteriovenoso, o sea, de los cortocircuitos se van a abrir los cortocircuitos y va a haber una disminución de la presión hidrostática capilar. Esto nos lleva a la fase 2, si se perpetúa, y va a ser la expresión desde el espacio vascular. Va a haber un metabolismo ya aeróbico, ¿sí? Aumentado, y acumulación de ácido láctico y potasio como fase de compensación. Esto se perpetúa, lleva a la fase 3, que va a haber un aumento de la viscosidad sanguínea. ¿Por qué? Porque se pierde sangre y la poca sangre que queda. Acuérdense que en la fase 1 también hubo una disminución de la presión hidrostática. Por lo tanto, cuando esa se hace viscosa, pues jala agua. Pero como ya jaló agua, llega un punto en que ya no puede jalar más agua, pues ya no la hay. Y si ya no la hay, entonces hay una hipercoagulabilidad, hay una hiperviscosidad, está espesa la sangre, ¿sí? Entonces aumenta la viscosidad sanguínea y esto nos puede llevar a una CID, o sea, una coagulación intravascular diseminada, o sea, que haya múltiples coágulos dentro de los vasos y diseminadas que es en todas partes. Consumo de factores de coagulación, se van a consumir, y liberación de enzimas líticas y autólisis. O sea que el cuerpo está entrando en una fase de falla orgánica múltiple ya con destrucción de tejidos. Y la fase 4 es el choque irreversible. Es donde ya todas esas enzimas líticas ya llevan a la autólisis, como las fibrinolisinas, la necrosis tisular, o sea, de tejidos, y la falla orgánica, ¿sí? Que ya es irreversible. Ahora, ¿cómo sabemos en qué estado estamos? Bueno, en base a la sangre que comentamos que tenemos o que tiene cada cuerpo, dependiendo de su complexión,
estatura, peso y el género. Ya dijimos que va de 4 a 6 litros, promedio 5 litros para un adulto promedio. Entonces, va a haber estadio 1 al 4. Estadio 1 es leve, moderado y grave, y la 4 es masivo, ¿sí? Acuérdense que hay una fase que es irreversible, ¿verdad? Entonces aquí cuando es leve, dice que puede perder hasta 750 de sangre. Sin embargo, en la fase 1 puede que no haya ningún síntoma porque compensó muy bien el cuerpo, ¿sí? Y se compara con lo que pierde una mujer cuando da a luz en un parto, que más o menos va de 500 a 750 mililitros y no tiene síntomas, ¿sí? Y si ven abajo la sintomatología, pues es normal, ¿no? Cardíaca menor de 100, una sistólica normal, una presión de pulso normal, llenado capilar normal, o sea, todo se encuentra dentro de las concentraciones normales, valores normales, pero cuando pasa una fase 2, que ya es más de 750, pero menor de 1500 mililitros perdidos, aquí hay alteraciones, ya hubo una pérdida de sangre, ¿sí? De 15 a 30%, en la primera fue menor de 15%, aquí ya de un 15 a 30%, ya hay síntomas, ya hay una cardíaca que es mayor de 100, hay una histórica que es menor de 100, hay una presión arterial disminuida, o presión del pulso o la diferencial, ya el llenado es lento, ¿sí? Ya los demás datos están aumentados y el urinario pues disminuye porque pues se echó a andar la antidiurética y es para preservar agua, entonces ahí están los datos. En la clase 3 o grado 3 es más de 1500 pero menos de 2000 y ahí ya es una cosa grave, ya tiene un 30-40% de pérdida sanguínea y ahí ya está todo aumentado. La cardíaca mayor de 120, la sistólica disminuida, la diferencial, la presión de diferencia disminuida, el llenado capilar está muy lento, es mucho mayor de 5 segundos, el gasto urinario está muy disminuido o está ausente, ¿sí? Y hay alteraciones del estado mental, ya está como confuso, somnoliento. Y en la clase 4 o en el masivo, la pérdida de sangre es más de 2 litros, o sea, le quedaría la mitad o casi de la mitad de su contenido hemático. Esto sería muy insuficiente para llevarlo a todo el cuerpo. ¿Sí? Obviamente entran aquí mecanismos regulares para que yo los lleve a los órganos diana. La pérdida es igual a más del 40%. Y todos los signos que aquí tenemos, la cardíaca, la sistólica, todo está disminuido. Sí, y obviamente el gasto cardíaco está ausente, el gasto urinario está ausente. ¿Sí? Si hubiera algún tipo de gas, estaría totalmente concentrado. Entonces, de acuerdo a estos síntomas, podemos nosotros evaluar en qué grado está, porque es en base a la sintomatología y a los signos vitales como sacamos el grado en la clasificación del choque hemorrágico. Ahora, ¿cómo se clasifica la hipovolemia? Pues en leve, moderada y grave, ¿sí? Pues es lo mismo que comentamos, nada más que aquí lo que queremos es observar. Es que aquí, con una pérdida del 20% o menor al 20% del volumen sanguíneo corporal, entonces ya aquí ya la que se sacrifica es la piel, ¿sí? Grasa y músculo esquelético. Y el fenómeno compensatorio mantiene la tensión arterial, pero no hay hipotensión postural. ¿Por qué? Porque toda la circulación que iba a las partes de piel, grasa y músculo esquelético se sacrificó, se cerró todo, hubo una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que toda la sangre se derive a los órganos diana. En grado 2, que ya se debilita 40%, bueno, ahí ya aparte de la piel, grasa y músculo, sacrifica el hígado, páncreas, vasos y riñones. ¿Sí? Y ahí hay una sed importante, y ahí hay hipotensión, ahí hay oliguria, que es la cantidad de orina menor de 4 litros en 24 horas, ¿sí?
o menor de 0.5 kilo/hora, hay una taquicardia leve o moderada. En el grado 3 ya es mayor del 40%. Aquí sí ya hay aquí ya no se sacrifica, aquí ya el corazón y el cerebro ya son afectados. Y ya ahí vamos a ver una hipotensión marcada, ¿sí? Una taquicardia importante, ya hay alteraciones neurológicas, respiración profunda y rápida, aquí hay una oliguria o una oliguanuria o anuria, francamente. Ahí hay una dosis metabólica severa, la cual llevar a la muerte. Entonces, ¿cuál es la respuesta compensatoria? Bueno, ya habíamos comentado que si hay una pérdida de sangre y hay problemas ya de pérdidas de plasma o pérdida de agua de electrolitos, pues ya hay hipovolemia, ¿sí? Puede ser sangre, plasma o agua. Cualquiera de las tres que pierdan, pues nos lleva a hipovolemia, o sea, disminución de la volemia o de la sangre circulante. Esta hipovolemia nos va a llevar a una disminución, ¿sí? Del bombeo cardíaco, porque si no hay sangre que va a bombear, si no hay un bombeo de una cantidad adecuada, pues no va a llevar a una hipotensión arterial, porque acuérdense que la presión arterial está dada por tres factores: la bomba, para que aumente la absorción de sodio, y a la vez de agua, para que la jale y no hay pérdida de la misma, ¿sí? Y va a haber también liberación de catecolaminas, para que haya vasoconstricción. Acuérdense que hay órganos que se sacrifican para que los principales no se vean afectados, en lo que todo se trata de restaurar, ¿sí? Entonces, a nivel de riñón, pues se va a liberar va a haber la liberación de renina-angiotensina. Acuérdense que esta es el principal vasoconstrictor que existe, ¿sí? Entonces va a compensar la vasoconstricción, lo cual hace que haya una disminución de perfusión tisular. Va a haber liberación de aldosterona para que haya una retención de agua y, y sodio. Y todo ello nos va a llevar a un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la fuerza contráctil del corazón, a una vasoconstricción cardíaca, ¿sí? Y a una acidosis metabólica, ¿sí? Y hay aumento del ácido láctico y del metabolismo, como respuestas compensatorias que inicialmente no son malas, porque todas esas respuestas lo que hacen a nivel del glóbulo rojo es que hacen que la poca sangre que está circulando tome oxígeno y rápidamente lo libere en los tejidos que llega rápidamente, o sea, que hace que tengan poca afinidad al llegar al tejido por el oxígeno y lo suelten. La respuesta metabólica y neuroendocrina al trauma. Entonces, recuerden que hay una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, hay una inflamación por la lesión. Si eso se inflama, pues esto es en detrimento del organismo, ¿sí? Inicialmente esto es bueno para el cuerpo porque trata de autocompensarse. ¿Se inflama para qué? Pues para que no haya más pérdida de sangre. Libera factores importantes, ¿sí? Como el factor de ingreso tumoral, se liberan también toda la serie de sustancias que tratan de mejorar el sitio de lesión para que no haya pérdidas. Sin embargo, si esto no se restablece poco a poco es un círculo vicioso. El cuerpo está en estrés extremo, por eso libera glucocorticoides, ¿sí? Eh, eh, Principalmente el cortisol, que es la hormona antiestrés. Y
y catecolaminas, ¿no? Por la corteza suprarenal. Sin embargo, cuando esto se perpetúa y no hay un tratamiento adecuado o no llega a autolimitarse o a autorresolverse, empieza a haber problemas, ¿sí? Mayores, ¿por qué? Porque hay desgaste de sustancias. El cortisol se echa a depletar, se termina, las cantidades se terminan, entonces todo empieza a terminarse y entonces pasa a fases tardías, sino ya la fase de respuesta inflamatoria sistémica, aunque está activada, ya no hay cómo sostenerla porque ya no hay sustancias. Por eso decimos que hay fases también tardías o irreversibles, porque ya todo tiene un momento en cómo se debe tratar y qué se debe tratar. Entonces, dentro de la triada letal que comentábamos, ¿sí? Pues el ciclo vicioso sanguinolento o triada mortal, dijimos que el traumatismo nos va a llevar a hemorragia. Si es una hemorragia muy importante, bueno, pues esto nos va a causar que bajen los factores de la coagulación, que haya agua, que haya consumo de plaquetas. Si a eso le aunamos que a veces le metemos demasiada agua a un paciente, que hay una dilución, pues entonces hacemos dilución de factores de coagulación, de los pocos factores de coagulación que nos quedaban, se siguen perdiendo, se siguen consumiendo, y eso nos lleva a una coagulopatía, o sea que al no haber factores de coagulación en equilibrio, pues, y también al no haber ya factores que estén coadyuvando el equilibrio, pues va a haber coágulos que se van a formar, o sea, una CID, ¿sí? La hemorragia a la vez va a haber una acidosis, también va a haber una hipotermia, y las tres en conjunto, la acidosis, hipotermia y la coagulopatía, nos van a llevar a lo final, que es la disfunción de factores y de plaquetas, y eso va a causar falla orgánica múltiple. Inicialmente es disfunción y acabamos con la falla orgánica múltiple y sobre la muerte. Ya que a la izquierda vemos los grados en que está la temperatura de acuerdo al grado, temperatura cardíaca, todo esto, y vemos cómo va disminuyendo poco a poco el cuerpo de acuerdo a su compensación temprana, inmediata y tardía. Ahora, para que chequemos a un paciente de trauma que está en shock hipovolémico, pues el índice de shock se saca dividiendo la frecuencia cardíaca entre la TA sistólica, ¿sí? Lo normal que sea de 0.5 a 0.6, pero generalmente cuando vemos que la cardíaca supera la sistólica, si tuve un paciente que tiene una cardíaca de 100 y tiene 120/80, pues la cardíaca está abajo de la sistólica y no está en shock. Pero cuando eso se invierte, que el paciente tenga, por ejemplo, 130 de cardíaca y su presión sistólica está en 90/60, pues si dividimos 130 entre 90, pues nos va más o menos como 0.7 más o menos. Y punto 7, a ver, 130 entre 90, como 0.85, perdón. Entonces ya va a estar en un estado de shock. Entonces, entre más aumente, ¿sí? El valor normal, que es de 0.5 a 0.6, entre más aumenta el valor, eh, aumenta la clase, ¿sí? O el grado del choque. Entonces, de esa manera saca el choque. Ahora, también pues, se puede sacar el choque, el índice de choque, con la frecuencia cardíaca también, pero entre la presión arterial media. Pues recuerden que la media se saca midiendo o sumando dos sistólicas más una distólica entre 3. Entonces dividiríamos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Lo normal es de 0.7 a 1.3. Si esta aumenta de 1.3, es que ya está en choque. Y de hecho se puede sacar las dos, ¿sí? Sin embargo, no nada más por eso va a estar en shock, ¿eh? Tenemos que hacer esto junto con nuestra clínica y junto con lo que comentamos para que sea integral,
Por el paciente puede ser también, puede ser que tengan una presión basal de 160, si hay mucha gente que maneja 90-60, 170, y que por algún motivo quizá tenga fiebre, por algún motivo fiebre, que esté con 130 de cardíaca y no está chocado. Entonces tenemos que ser clínicos y que hacer todo en forma integral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluarlo inicialmente. Hay que ver al paciente cómo está, hay que observarlo, ¿sí? Hay que observar cómo está su estado neurológico, si bien está caminando, acostado, si está la piel marmórea, llenado capilar, el pulso, hay que checar todo, los signos vitales, es muy importante, ¿no? Hay que ver si está hipotenso, si tiene alteraciones mentales, si el lactato aumentó, que es un dato de compensación, si está normal en cuanto a su derecho, si está oligúrico. Hay que checar cómo está la piel, o sea, su Molting, ¿sí? A nivel de la piel, Molting Score, pero en general, primero hay que evaluarlo, ¿sí? Acuérdense del ABCDE. Para tratarlo, primero hay que checar si tiene una vía aérea permeable, ¿sí? Si la saturación de oxígeno está mayor del 94%, si está ventilando bien, si hay que descartar otras causas de choque, si tiene buena circulación, ¿sí? Y si no, hay que hacer control de hemorragias, hay que poner accesos venosos en ambas vías, en ambas extremidades, y para mantener una circulación perfusoria. Si tienen déficit neurológico, para restablecer la perfusión cerebral. Y en la E hay que exponerlo, hay que checarlo de arriba, de delante, atrás, para checar alguna lesión extra que no nos hayamos percatado de ello, para localizar heridas y hemorragias. Y ¿cuál va a ser la respuesta a la terapia de líquidos? Bueno, signos y síntomas de perfusión inadecuada en diagnóstico de shock sirven para evaluar la respuesta del paciente. Entonces sugieren retorno de perfusión a la normalidad. Pues si hacemos una terapia a la respuesta a líquidos, bueno, esto es para que ver si hay un adecuado retorno a la perfusión o a la normalidad. Sin embargo, no proporciona datos de perfusión orgánica y oxigenación de líquidos, entonces quizás sea por más falta de líquidos o porque sea otra la causa del choque. ¿Sí? Entonces, el volumen del gasto urinario es importante también tenerlo como parámetro porque pues ya sabemos que normalmente va de 1 a 2 mililitros kilo hora, ¿sí? Que tengamos también extremos que aún los tengamos como límites, bueno, pero es de 1 a 2. Ahora sí es de 0.5 mililitros por kilo por un adulto, supongo que sea un extremo aún válido. En pediátricos de 1 kilo hora. Si es menos de un año, acuérdense que en menos de un año su nivel de agua corporal es del 90%, va a miccionar hasta 2 mililitros por kilo por hora. Ahora, un volumen urinario que está disminuido, más una densidad urinaria aumentada, o sea que es más los solutos que el solvente en la orina, es igual a una reanimación inadecuada. Es lo que debemos de observar o de valorar cuando sacamos un examen general de orina. La cantidad y en el examen general de orina, la densidad urinaria, que normalmente va de 1.010 a 1.030. Si esa está más aumentada, pues quiere decir que hay más solutos que solvente, o sea, casi no hay agua, está muy concentrada. Y entonces esto es que, ¿a qué nos está orientando? A que debe haber una mayor reposición de volumen y buscar la causa y lograr un diagnóstico más cercano, ¿no? En la etapa temprana va a haber una alcalosis respiratoria por taquipnea, ¿sí? Y una acidosis metabólica leve que no requiere tratamiento.
en la etapa temprana. En el shock prolongado severo, pues va a haber una acidosis metabólica severa, ¿sí? Por un metabolismo anaeróbico, por una perfusión tisular inadecuada. Entonces, si hay una acidosis muy severa, también va a haber una producción de celular láctico muy aumentado. La acidosis prolongada, pues nos va a ahorita una reanimación inadecuada o que la pérdida de sangre persiste. El tratamiento con líquidos, sangre y control de hemorragia va a ser lo indicado. Tratamiento con líquidos inicial o un tratamiento con líquidos de calidad que es la sangre o hemoderivados y control inicial de la hemorragia, ¿no? Lo más importante, lo inicial. Ahora, el déficit de base y o lactato nos ayuda a determinar la presencia y gravedad del shock. Para eso hay que hacer mediciones seriadas para monitorear respuesta al tratamiento. O sea, tenemos que estar tratando y midiendo en forma horaria estas mediciones para ver cómo van nuestros pacientes. O sea, ese es un control apegado y estricto. Ahora, el bicarbonato no es de uso rutinario, ¿sí? Para tratar la acción metabólica. Para eso hay criterios. Sí hay que usarlo, pero con los criterios que debe tener para tratar de usar el bicarbonato de sodio. Ahora, el patrón de respuesta del paciente, bueno, de acuerdo a la reanimación inicial con líquidos, ¿sí? Es algo clave para controlar el tratamiento a seguir. Diagnóstico preliminar, más plan de tratamiento en evaluación inicial, variable en base a respuesta del paciente. Observar, ¿no? Entonces, si lo primero que hacemos es el ABCDE, como comentamos, ya tenemos nuestras dos vías periféricas, si ya colocamos una carga inicial de líquidos y aumenta la frecuencia, la presión arterial, perdón, si esta aumenta, es que hay una buena respuesta a líquidos. Entonces nos orienta a que es de tipo hipovolémico, ¿verdad? O de tipo hemorrágico, como es en este caso, y que aún tiene respuesta, ¿sí? El organismo, porque cuando ya no hay respuesta, a pesar de tanto volumen, inclusive si ponemos líquidos de eficacia, de calidad, como son los hemoderivados, si aún con ya no hay respuesta, pues quiere decir que es más grave de lo que pensábamos. Y si aún a pesar de ponemos líquidos cristaloides o hemoderivados y no hay respuesta, y le ponemos vasoconstrictores y no hay respuesta, y le ponemos más vasoconstrictores de otro tipo que estén a nivel de los receptores beta 1, ¿sí? O de los alfa 1, y no hay respuesta, entonces quiere decir que está en una fase ya irreversible. Entonces hay que ver si el patrón de respuesta es rápido o es más transitorio, ¿sí? O si es mínimo o si no hubo respuesta, es nulo. Entonces, cuando es una respuesta rápida, pues esto regresa los signos vitales regresan a la normalidad. Cuando es mínima, pues hay una pérdida sanguínea estimada. Estamos estimando cuánto está perdiendo de sangre. Cuando la respuesta es cuando es baja, entonces quiere decir que hay que requiere de una transfusión sanguínea. Cuando el tipo y pruebas son cruzadas, ¿sí? Pues preparamos sangre. Si esto continúa y vemos que es necesario y que es pertinente una cirugía, pues hay que prepararlo, ¿sí? Y lo debe evaluar rápidamente un cirujano para ver si es de su ámbito. Cuando la fuerza es transitoria, pues hay una mejoría temporal, ¿sí? La presión estimada es más del 15 a un 40%. El ritmo de transfusión, pues es moderado alto, requiere transfusión aquí, sí o sí, ¿sí?
Le preparamos la sangre, ¿sí? De forma específica. La intervención de cirugía es muy probable que se haga o que sea necesaria. Y la evaluación de un cirujano también la requiere. Cuando la respuesta es mínima o ninguna respuesta, pues los signos vitales permanecen anormales. La pérdida de sangre es grave, es más del 40% y no disminuye, quiere decir que sigue perdiendo sangre. O que ya la respuesta de la vasoconstricción se perdió y ya cayó en una vasodilatación, pues es grave ya, y no responde a los vasoconstrictores externos. Aquí la reposición sanguínea es inmediata, ¿sí? Que la red de sangre aquí es una entrega de emergencia, o sea que aquí para cruzarla, aquí hay un grupo que sea compatible, ¿sí? Y hay que poner un grupo, sangre a grupo o una compatible, ¿sí? Y requiere quizá muy probablemente que sea intervenido y ya es evaluado por un cirujano. Esto es esto es en caso de una transfusión. Todo lo que comentamos, que depende de la gravedad, cómo vamos a pedir la sangre, desde que es tipada, cruzada, tomada y ver si cuántas le aplicamos, hasta que sea algo muy severo en donde ya, pues ya la sangre se le pone un O negativo, ¿sí? Este, a veces quizá no sabemos ni el tipo de sangre que tenga, se le pone un O negativo, ¿sí? O, si se lo sabemos, hasta nada más al grupo, inicialmente en lo que las demás se tipan. Bueno, aquí ya hablamos cuando ya es la autotransfusión es cuando, aquí casi no lo ocupamos, pero cuando el paciente tiene una gran cantidad de sangre que está retenida, se puede ocupar esa sangre para autotransfundirse, pero pues aquí en nuestro ámbito no se utiliza. Hablamos de una transfusión masiva, cuando el paciente pierde y pierde sangre y ponemos hasta más de 10 unidades en 24 horas o 4 unidades o más en una hora. Cuando ponemos glóbulos rojos, plasma, plaquetas balanceada, tenemos que minimizar el uso de cristaloides para que haya una mejor sobrevida, porque cuando usamos cristaloides, pues diluimos lo que estamos aplicando y le va mal al paciente. Entonces tenemos que valorar la cantidad de agua que le ponemos para que eso se balancee y le vaya mejor al paciente, una mayor sobrevida. Y obviamente para esto ya tenemos que haber hecho hemostasia, o sea, haber detenido la hemorragia, ¿sí? Ya sea por compresión, ya sea con medicamentos, o sea, de forma quirúrgica, pero ya de eso debe haber parado. So, hablando de coagulopatía, tenemos que el tiempo del TP y el TTP, ¿sí? Más plaquetas, esto es igual estos deben estar en menos de una hora, ¿sí? ¿Para qué? Para que al poder valorarlos podamos introducir medicamentos, ¿sí? Para tratar los trastornos de la coagulación. Y y eso debe de hacerse, ¿sí? Mediante la evaluación del déficit de coagulación o el uso de factores de coagulación para la corrección de las mismas. El medicamento que se va a hacer tranexámico en las primeras 3 horas mejora la sobrevida. La primera vez se aplica en 10 minutos en escena y siguiente se aplica 1 gramo durante 8 horas en perfusión continua, ¿sí? Ahora aquí hablamos de los peligros latentes y la prevención. Pero la hemorragia no controlada puede ocurrir en pacientes que toman medicamentos
antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Entonces es importante saber si el paciente toma anticoagulantes por alguna patología existente o anticoagulantes o antiplaquetarios. Porque en ese caso, sí, pues podemos llevarlo también a coagulación y vamos a estar entre las paredes de la pared porque, pues si toman anticoagulantes porque no puede formar coágulos. Si nosotros le aplicamos factores de coagulación, pues vamos a llevarlo a que coagule. Entonces la patología preexistente, pues se va a ver alterada. Entonces aquí tenemos que balancear lo que vamos a hacer, va a tener que ser tratado correctamente. Claro que eso ya no está dentro de las posibilidades, tiene que ser tratado ya en una terapia intensiva, hematología, ¿sí? La complicación tromboembólica puede prevenir, provenir de agentes administrados para revertir la acción de los anticoagulantes y antiplaquetarios, lo que comentábamos. Nosotros le aplicamos plasma, por ejemplo, pues va a coagular, pero se va a contraponer con lo que él tomaba, anticoagulantes o antiplaquetarios, y entonces puede que haya ¿qué? Trombosis y tromboembolismo. Entonces esto nos va a llevar a que se complique de una manera más seria, ¿sí? Entonces hay que valorar si no requiere transfusión masiva, hay que valorar y hay que hacer lo menos dañino. Plaquetas, crioprecipitados y plasma concentrado, ¿sí? Entonces, para eso hay que checar, hay que pedir fibrinógeno, ¿sí? Y los tiempos de coagulación para que estemos acordes a lo que estamos aplicando. El calcio no siempre se requiere, porque siempre queremos aplicar el calcio, el conto de calcio, el calcio no siempre se requiere. Y de ser necesario hay que aplicar calcio iónico para no alterar más la cascada de la coagulación. Consideraciones. Bueno, hay que equiparar el gasto cardíaco y la presión arterial. Es un error frecuente. Se debe individualizar. ¿En quién? Depende de si es una mujer, está embarazada, en atletas, porque los atletas tienen una cardíaca baja. En pacientes hipotérmicos, si tiene marcapaso, pacientes en los que se requiere desfibrilador. El tratamiento del shock puede requerir incremento del flujo sanguíneo a órganos y oxigenación tisular, o sea, aumento del gasto cardíaco. Pero la ley de Hond dice que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la poscarga, ¿sí? El aumento de la presión arterial no equipararse con aumento del gasto cardíaco. O sea, no porque aumente la presión arterial vamos a pensar que ya se recuperó de shock. Si aumenta la presión arterial, no se debe equiparar que aumente el gasto cardíaco. Quiere decir que hubo ahí una compensación, pero no que ya se recuperó. Hay que tener una evaluación muy estricta, ¿sí? Ahora, en la edad avanzada, eso también cambia porque ya también el sistema está ya es más deleterio, ya está más. Entonces aquí todo cambiaría en edad avanzada, ¿sí? Porque ya el sistema cardiovascular, el pulmonar, el renal, ya están trabajando a otro ritmo y con una potencia disminuida, pues por la edad del paciente. Entonces hay que tener en cuenta la edad también de cada paciente, ¿sí? Inclusive si es un paciente joven pero es atleta también, porque es un paciente que pues compensa, está bien compensado por todo lo que hace. Ya ella requiere él ya aumentó su concentración de sangre en plasma, pues porque él lleva a cabo mucho manejo de aeróbico, ¿sí? Él requiere una cardíaca menor. Entonces depende de la edad, depende de si el paciente es un atleta, si es de alto rendimiento, ¿sí? Si es una embarazada, la embarazada se prepara para sangrar, porque cuando tiene un bebé, pues va a sangrar y aumenta la cantidad de sangre en su cuerpo.
¿sí? Hasta en un 15%, o sea, hasta 750 mililitros. Por eso cuando los pierde, pues no tiene ningún tipo de alteración, porque ya está preparada para lo que va a perder, ¿sí? Entonces, todo ello, pues, de acuerdo a que lo pones de medicamentos, pues va a afectar la respuesta ante el shock, de acuerdo a si son bloqueos beta-adrenérgicos y de cadenas de calcio, o sobredosis de insulina, de AINES, en la hipotermia va el desarrollo de coagulopatía o empeoramiento de esta. Si es recalentamiento con equipos térmicos, lámparas de calor, gorros térmicos, sí, se debe emplear por la hipotermia que se está presentando. Si el paciente tiene un marcador o un desfibrilador en su organismo, pues no tiene capacidad de responder a hemorragia, ya que el gasto cardíaco relacionado con la cardíaca nos da un ritmo fijado sin considerar su estado de salud. Hay que monitorizar adicionalmente para guiar tratamiento de líquidos. Son pacientes que son casos especiales por lo que están presentando y hay que tomarlo en cuenta en caso que se conozca al paciente. Si no, hay que preguntarle, ¿verdad? Siempre hay que reevaluar la respuesta del paciente y prevenir complicaciones. Si la hemorragia es persistente, pues el sangrado que dice que el origen no ha sido todavía determinado. Y la causa más común que sea es una mala respuesta a líquidos. ¿Por qué? Porque sigue sangrando. Le estamos aplicando líquidos, pero sigue habiendo un sangrado que no hemos parado. Hay que monitorizarlo, ¿verdad? Para que veamos si el gas urinario, si la función neurológica, si la piel, si el pulso y la presión arterial son normales. O requiere un traslado oportuno a UCI o a un centro de trauma. Hay que estarlo monitorizando porque se puede deteriorar más. Y otros que la hemorragia no sea identificada, que sea un tamponade cardíaco, un neumotórax, atención, problemas ventilatorios, pérdida de líquidos no reconocida, un infarto agudo del miocardio, acidosis diabética, hipoadrenalismo, un choque neurogénico. Pues hay que estar checando algunos otros problemas que tenga o complicaciones o cosas inadvertidas para que en este caso, a pesar de nuestros esfuerzos por llevarlo avante, por sacarlo adelante, si no son exitosos, pues podamos nosotros canalizarlo con quien competa, ¿verdad? Para hacer una atención integral por parte del cirujano, del internista, de banco de sangre, del médico intensivista. Tenemos que ver aquí de forma integral porque pueden ser cosas inadvertidas y a pesar que sea un manejo adecuado, si esto es inadvertido, pues nos va a llevar a una fase irreversible y a la muerte. Entonces, esperemos que quede un poco claro esto, que no sea recuerden que hay varios tipos de shock. Pues decíamos al inicio que hay que aprender a reconocerlo, ¿sí? Y como número 2, a identificar la causa, porque ahí está el meollo del asunto. Si sabemos que es un choque, ok, hay varios tipos de shock, pero ahora hay que identificar la causa para que podamos determinar qué tipo de choque es, ¿sí? Para que en base a eso sea todo el manejo subsecuente. Bueno, ya veremos en las próximas clases otros tipos de shock. Entonces, repásenlo, léanlo y cualquier pregunta, ya les comenté que se puede ver, se puede escribir en el chat, en el chat y lo podemos responder, ¿sale? Hasta la próxima clase.